bienvenida mis queridos amigos y amigas de Aries. Hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. También quédate hasta el final del video porque vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti y cuándo, si es que va a tomar alguna acción. ¿Ok? Muchísimas gracias por suscribirte a este canal. Me encanta tenerte como suscriptor, como suscriptora. Esto es 100% gratuito y nos ayuda a crecer. Y también te voy a invitar a que le des a la campanita para que active las notificaciones de cuando hay un nuevo video subido para ustedes. Y en los comentarios te estoy dejando también el link a mi nuevo canal de interactivos. Así que te invito a que los puedas ver también y que te suscribas a ese canal. Bueno, vamos a comenzar ya con esta lectura, Aries. Tenemos un 9 de bastos. Me da la impresión de que algunos de ustedes pueden estar bloqueados o han bloqueado a su persona especial de las redes sociales. Siento que han habido heridas que hay que sanar. Esta es la carta de las heridas principalmente. Entonces es como que ahora quiere resguardar quizá tu corazón de todo lo que ha pasado. Toma un poco de resiliencia también, aprender de mi situación personal y qué es lo que me pasa. Y para poder seguir avanzando, ¿no? Este es un momento donde quizá voy a tomar un espacio de introspección y voy a estar evaluando qué ha pasado acá y cómo puedo salir de esto. Hay muchas heridas aquí, ¿no? También ya se nos develó por parte de tu persona especial un 8 de pentáculos al reverso. Quizás sentiste que esta persona estaba desinvirtiendo de la conexión y desde ahí vienen las heridas. Vamos a mirar. Hay un sentido de ambivalencia aquí en esta parte tuya de la tirada. Tenemos un paje de copas y un rey de copas al reverso. Yo te veo amando a esta persona infinitamente y quizá queriendo hacer esta oferta de amor. Pero si es que lo piensas y has visto todo lo que ha pasado, te pueden venir dudas, ¿no? Como que el cariño está. Pero te preguntarás, bueno, ¿esto es lo más sano para mí o no? Quizá me estoy poniendo un poco más frío. Incluso puede haber algún aspecto de manipulación con respecto hasta incluso de mis propios sentimientos. No tiene que quizá ver con una manipulación hacia el otro, pero quizá intentar hacerme creer que realmente no siento nada. Ojo con eso, porque acá hay muchos sentimientos, hay mucho cariño, hay mucho amor, hasta incluso veo la intención de una oferta de amor, o sea que queramos hacer esa oferta de amor o estemos esperando que nuestra persona haga una oferta de amor. Sea lo que sea que haya pasado entre ustedes, tu persona, siento que es una máscara esto de estar desinvirtiendo, porque tu persona no ha podido cerrar el ciclo. Y siento que ambos quieren una especie de nueva oportunidad con este paje de copas y este as de pentáculos. Tu persona quiere hacer alguna oferta de estabilidad. Quiere tener una oportunidad contigo. Y miren aquí. Energía de almas gemelas con este 6 de copas y el 2 de copas al final de la lectura. Estas cartas nos están indicando no solamente almas gemelas, sino que hay alguna especie de aspecto de reciprocidad que se puede dar. Es como si tu persona quiere ofrecer eso que no te pudo dar anteriormente por alguna razón. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué pasa aquí con mi Aries? Siento que para algunos de ustedes lo pueden estar negando, pero siguen pensando bastante en esa persona especial. ¿Te gustaría avanzar adelante acerca de las decepciones, como poder dejar todo atrás, empoderarse con esta energía también de la emperatriz, poder avanzar y poder tener esta reconexión y que sea fructífera? Es como que hasta incluso siento que a ustedes le podrían estar llegando otras opciones amorosas. Sin embargo, tu corazón sigue perteneciendo aquí de alguna forma u otra. Y no dudo por qué. Acá hay una conexión de almas gemelas y de llamas gemelas. Ojo, esto no significa que la conexión sea conveniente para nosotros. Eso es lo que también me gustaría revisar. ¿Qué siente la persona de Aries por Aries?
Lo que siente hacia ti es que quiere una reconciliación con la carta del juicio. Miren, ya acá hay una pareja poderosa, rey de copas y reina de copas. Ambos están al reverso, incluso se ve como que se están evadiendo, pero los sentimientos están, o sea, las copas están. Tenemos todas las cortes de copas. Interesante, siento que estos sentimientos que tienen ustedes son muy fuertes. Es una lectura de amor y acá definitivamente hay mucho amor. Quizá hay algún tema con el orgullo que hay que trabajar en particular. Ahora este caballero de copas al reverso es como... acá, mecanismo de autosabotaje, un poco de traición. Es como sentimientos encontrados. Y miren acá lo que sucede. Es como que el pensamiento mata la emoción de esta persona, entre comillas. Es como que están todos los sentimientos y la mente llega y dice, no, esto no se puede hacer. No, esto no está bien. No, esto no es para ti. Pero mira. ¡Wow! Tenemos un 10 de copas acá. Tenemos un 10 de copas. O sea, lo más probable es que tu persona pueda trascender esos pensamientos negativos. Incluso puede pasar por alguna especie de despertar espiritual para llegar a hacer esa oferta de amor y estabilidad contigo. Hay mucha energía de almas y llamas gemelas. Posiblemente esto va a suceder de forma inesperada con este 8 de bastos. De la nada quizás se encuentran, te manda un mensaje, se hablan y posiblemente va a hablar contigo de forma rápida, viene a decirte su verdad. Ojo que quizá no va a ser una persona que va a poder darte una estabilidad inmediata o una relación muy profunda de forma inmediata, pero sí por lo menos quiere venir a decirte la verdad, a buscar esa reconciliación. Posiblemente es una acción que tú no te tienes esperado, pero si nos dan la precaución de que tu persona puede tener alguna especie de falta de estabilidad con este rey de pentáculos al reverso. Es como que tiene todos los sentimientos y la verdad es que su cabeza ahí le afecta, pero siento que sí está pudiendo ser capaz de trascender estos obstáculos. Me gustaría ver algún par de mensajes de tu persona especial que nos ayuden a complementar esta lectura. ¿Qué mensaje nos pueden dar? Por favor, guías espirituales. ¿Qué mensaje le quiere dar esta persona especial a nuestros amigos y amigas de Aries? Yo sí veo que hay una gran energía de reconciliación. ¿Sí ven? Mensajes reveladores acerca de esta relación. Esta persona quiere hablar contigo. Tú eres mi familia, necesito tiempo para sanar. Nunca quise herirte, te pido disculpas. Hay otras cosas que se interponen en la relación. Tengo problemas confiando en los otros y lamento no estar ahí para ti cuando lo necesitaste. Y lo siento, pero no estoy interesado, ¿no? Entonces, mientras esta persona está en esto, develándose a sí mismo, se está dando cuenta de lo que tú eres. Está todavía sanando. Está todavía sanando esos miedos, esas inseguridades, ¿bien? Hay otras cosas que se interponen en nuestra relación. Tengo problemas confiando en los otros. Lamento no estar ahí para ti cuando lo necesitaste. O sea, esta persona de una forma u otra es como que se quiere hacer cargo. Pero, ¿se acuerdan cuando hablamos de el rey y la reina así como evadiéndose, dándose la espalda? Esta energía pronto se tiene que pasar. Bien, porque van a haber mensajes reveladores acerca de esta conexión. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? Bien, el juguetear. Presta la atención a las banderas rojas. Y vale la pena hacer el esfuerzo. ¿Qué nos dicen estas cartas? Quizá de la forma en la que se quiere acercar esta persona hacia ti es de forma mucho más juguetona. Por eso insisto que quizá no va a querer una relación inmediatamente, pero sí quiere quizá una nueva oportunidad donde lentamente puedan estar formando esto. Es como que en algún minuto tu persona ya tiene que salir de esa evasión.
También te dicen, presta la atención a las banderas rojas y vale la pena hacer el esfuerzo. Me gustaría saber de qué se tratan estas banderas rojas. La carta de la torre, ok. El abandono. Y el caballero de pentáculos, claro. Es como que estas banderas rojas tienen que ver con algún despertar espiritual, momento torre que tiene tu persona especial. Y que lo lleva a sentirse tan solo, lleva a sentir esa pérdida de forma tan fuerte hacia ti que no tiene otra forma más de ir a hacer lo que tiene que hacer, poner el esfuerzo en hacerte feliz, en hacer que esto funcione. ¿Sí? Me gustaría ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Sí, todavía hay una parte de mi intuición que dice, ten especial cuidado, Aries, de que todo esto sea bien auténtico, de que tu persona realmente te esté demostrando que quiere hacer este esfuerzo. Mira, la acción siguiente, 3 de copas, el hierofante, 3 de bastos al reverso, 7 de pentáculos y la reina de bastos. ¿Qué significa esto? Que la acción siguiente que está tomando tu persona lo están caminando hacia la reconciliación y tiene que ver con esos impedimentos, esa evasión, eliminarla. Este 3 de bastos está al reverso. Está soltando esos obstáculos, impedimentos y ganando el coraje de tomar acción hacia ti con esta reina de bastos. Esta es la determinación, el coraje. Y está mirando hacia este lado de la lectura. Tengo bastantes reinas en la lectura. Algunos de ustedes van a estar lidiando con un triángulo amoroso. Y finalmente tu persona se decide a tomar acción hacia ti. Si es que ese no es tu caso, tu persona sin duda quiere una reconciliación, quiere tener una vida posiblemente matrimonial contigo con la carta del hierofante. Una carta del hierofante es mi carta del matrimonio. En este sentido, el 3 de copas todavía nos habla de reconciliación. Entonces quiere poder trascender esos obstáculos, ¿bien? Definitivamente quiere ir hacia ti. ¿Nos pueden dar alguna fecha para nuestros Aries? Por favor, guías espirituales, ¿me pueden dar alguna fecha para nuestros Aries? ¿Cuáles son las fechas que le podemos dar a los Aries para esta comunicación o esta reconciliación con esta persona especial? Voy a dejar unas cartas dadas vueltas en la tirada. Elige una de estas 3 cartas y vamos a ver el tema del tiempo de forma más específica y especializada, ¿ok? Para el primer grupo que han elegido la primera carta está el 7 de bastos. Los bastos nos hablan de la primavera, o esto es en primavera cuando hay comunicación, o dentro de 7 meses. Pueden ser ambas opciones. Quizá ahora en primavera van a tener comunicación y la reconciliación se da, la unión más fuerte se da dentro de 7 meses. Eso es posible también, ¿ok? Para el segundo grupo tenemos un 11 de bastos, también nos representa la primavera y dentro de 11 meses que puede estar pasando más o menos la misma dinámica que ya les mencioné. Y para el tercer grupo tenemos un 7 de oros. El 7 de oros o el 7 de pentáculos nos está hablando del verano o dentro de 7 semanas, donde se puede estar dando toda esta interacción. Tengan un poco de paciencia también porque esta persona lo que está haciendo ahora es sacar esos impedimentos para poder ir hacia ti. Me gustaría saber si es que esta conexión es recomendable para ti antes de darnos un último consejo, ¿no? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Es esta conexión recomendable para nuestros Aries? ¿O nos dan alguna advertencia? Una resolución pacífica, sea asertivo, hay gente que te puede ayudar y en tiempos divinos. Entonces sí, está como bien. Nos dice la resolución pacífica. Pueden quizá tener una reconexión donde pueden hablar. Te piden acá ser asertivo o asertiva. Hay gente que te puede ayudar en esto. Así que si necesitas ayuda, una lectura de tarot, terapia, etcétera, adelante, esto te puede ayudar. Porque todo se va dando entre ustedes en tiempos
divinos, ¿bien? Esto significa tiempos divinos, pero la verdad es que se ve todo bien si es que esto es lo que tú quieres para ti, ¿ok? Muchísimas gracias por estar acá, Aries. Te vamos a dar un último consejo antes de irnos. Espero que te haya resonado esta lectura, que me cuentes en los comentarios qué te ha parecido. Los lentes a través de los cuales vemos la realidad no son nuestros ojos. Es hora de ver las cosas de forma distinta y dejar ir los paradigmas que no te pertenecen. Esto significa dejar ir las creencias que no me están sirviendo para mi propósito de crecimiento personal y que quizá que no vienen desde el amor, que vienen desde el ego, que vienen desde el miedo. ¿Bien? Muchísimas gracias, como te digo, Aries, por estar acá. Te recuerdo también de suscribirte, darle a la campanita, darle un me gusta a este video, dejarme en los comentarios qué te parece y también que te suscribas a mi nuevo canal de interactivos. Durante el mes de septiembre va a haber un descuento en la primera sesión terapéutica conmigo, así que si te gustaría saber de qué se trata o tener una terapia conmigo, te invito a que me escribas al WhatsApp que está aquí abajito en la descripción de este video, ¿ok? Muchísimas gracias nuevamente por estar acá, mis queridos Aries. Que tengan un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste.